En 1978 se estrena en las pantallas de todo el mundo Superman, el superhéroe por antonomasia. Fallece el Papa Juan Pablo I apenas 33 días después de ser elegido, y la selección argentina se proclama vencedora en el Mundial de Fútbol celebrado en su país, con Mario Alberto Kempes como gran estrella del torneo. En España, Adolfo Suárez cumple un año al frente del primer gobierno elegido en las urnas después de 4 décadas de dictadura. La transición política sigue su curso vinculada estrechamente a los vaivenes que azotan los mercados. Es tiempo de dudas ante la apertura de un escenario hasta entonces desconocido. El gabinete Suárez pone en marcha medidas para paliar la preocupante situación. Así, los efectos estabilizadores para reflotar la economía comienzan a dejarse notar después de una severa crisis provocada por el aumento desmedido de los precios del petróleo. La riqueza del Estado crece a un ritmo anual superior al 2%, pero esta realidad no consigue ir ligada a más puestos de trabajo, sino todo lo contrario. El paro se convierte en la principal preocupación social junto a una incesante espiral de violencia palpable en las calles. En Euskadi y Álava, el escenario es muy parecido. El músculo industrial es insuficiente para hacer frente a una situación cada vez más preocupante. Es el momento de actuar, de dar pasos definitivos que varíen una tendencia sofocante. En este escenario, 2 agrupaciones empresariales alavesas, SEDA y AEA, deciden sumar esfuerzos. Este es el origen de SEA Empresas Alavesas. Me llamaron para una reunión en una sociedad gastronómica, en concreto creo que era Aldapa. Yo creo que era un momento comprometido en toda la extensión de la palabra, pero al mismo tiempo yo creo que era fascinante. Y no cabe la menor duda de que, en fin, creo que acertamos, puesto que el resultado hoy creo que está a la vista de todos. El arranque más bien viene en el momento del arranque obligado por las necesidades reales del país. Esto era un caos como país, ya no te digo el clima de lo que rodeó el 3 de marzo. Yo siempre he tenido inquietudes por hacer algo por el país. En aquellas circunstancias tan duras que vivíamos, pues me acuerdo que me llamó Enrique Aramberri y me invitó a apuntarme al equipo que estaba en movimiento. Bueno, pues fue una experiencia donde se fraguó ese sentido de defender lo nuestro. Simplemente Álava daba lo que daba. Al final, diríamos lo que primó es el sentido común. O sea, lo que no tenía sentido en Álava ni en Vitoria es que hubiera 2 organizaciones. Y luego hacíamos en proyectos de estatutos un reconocimiento así clarísimo de que se tenían que crear fuerzas sindicales para dialogar con ellas y resolver los problemas, ¿no? Hay que pensar que veníamos de una dictadura donde la sociedad civil no estaba estructurada y donde sus protagonistas tenían que crear sus propios mecanismos de representación. Y SEA es eso, es dar voz y representación a un aspecto, a unos protagonistas de la sociedad que crean bienestar, que crean riqueza, que son los empresarios. Entonces lo nuestro fue un método de ir aprendiendo a medida que avanzabas y las dificultades pues las ibas superando a medida que se te presentaban. Cualquier empresa que se asociase tenía un voto. El tamaño era lo de menos. Pequeño o grande, un voto. Eso es fundamental. En este equipo, este grupo que formábamos, era un grupo muy unido. Tanto es así que yo guardo un gran recuerdo de todas las personas que formamos aquello. El empresario vasco nuestro ha sido empresa industrial, y empresa de máquina y de grasa, es así. Lo normal, ibas a visitar una empresa pequeña y el empresario te daba la muñeca. ¿No? Sí, la forma de salud es así, Te agarrabas de la muñeca porque las manos las tenía en la máquina. Entramos en un campo donde desconocíamos, por ejemplo, el primer convenio provincial del metal, lo hicimos nosotros, y me acuerdo que dijo el líder de UGT entonces, porque nosotros, los trabajadores, y le tuve que contestar yo, que nosotros también somos trabajadores. En aquel momento
Sufrimos riesgos incluso de tipo físico. Hay que pensar que entonces habían incluso monegotes de empresarios colgados y estaban colgados. Me acuerdo que en un momento estuvimos dispuestos a hacer una huelga de empresarios. Sí, sí. Y hubo algún cauto que dijo, ojo, no nos metamos en ese campo. Yo me acuerdo a un íntimo amigo mío que murió el 76, Javier Alberdi, se le enterró con la icurriña y aquello fue un acto heroico. Quiero decir que era un momento político y social, pero complicadísimo. Y luego un factor importante de gravedad para que nos uniéramos fue todo el clima que estaba latente, no el 3 de marzo, fecha única, sino el 3 de marzo es la culminación de 6 o más meses de unas huelgas generales, prácticamente, de Mebosa o Mercedes, lo que fuera entonces, de Aranzábal, ya no sé si decir Forjas, Areitio. Bueno, esto era un magma social muy complicado y, claro, estabas indefenso. No tenías una estructura, como bien ha dicho Benigno, no había estructura, San José. Entonces, la necesidad obliga. A mí me han llegado a parar en la calle y decirme, ya le hemos visto hablar ahí con el señor Huesa, con Manolo. Joder, dije, yo hablo con mis amigos, pero te estaban encima, vigilando. Sí. Esto ha sido así, no más, ni menos, claro. No nos tenemos que olvidar que en esos años y en los que siguieron, que fueron bastantes, había 3 grupos terroristas actuando. Los comandos autónomos, ETA militar y ETA político-militar. Sí. Quiero decir que, y efectivamente, podríamos decir que el empresariado para esos 3 grupos no eran santos de su devoción. O sea, que el ejercicio, esto ya se ha hecho. No sé si es suficiente o no, pero desde luego ser empresario en toda esa época era auténticamente una heroicidad. Yo recuerdo que los primeros meses pues bajaba de casa y miraba debajo del coche a ver si había algo. Hasta que al final pensé, bueno, lo que tenga que ocurrir y dejé de mirar y hasta hoy. En sus primeros años, SEA estuvo integrada únicamente por empresas industriales. Ya entonces, este sector representaba el eje vertebrador del tejido económico de Álava, un territorio que con el tiempo se ha convertido en el más industrial del Estado, alcanzando el 33% actual de su Producto Interior Bruto. Las mayores empresas de Euskadi y numerosos talleres de reducido tamaño sentaron sus sólidas bases en esta provincia y contribuyeron de manera determinante a su bienestar. De forma progresiva, la gran familia de SEA fue ganando nuevos miembros, pero siempre sin perder su ADN industrial y el peso específico de este sector tanto entre sus asociados como en sus órganos de gobierno. Al crecimiento continuo de empresas industriales se le sumaron firmas procedentes de otros sectores como la madera, primero con un goteo de empresas y finalmente con la incorporación de todas las firmas englobadas en la patronal sectorial. En tierra de vinos tampoco podían faltar las bodegas, un sector en continuo auge que catapultó Rioja Alavesa a lo más alto de la esfera vitivinícola internacional y también, como no, a todas las mesas de nuestros hogares. Aquí, los excelentes caldos comparten protagonismo cada día con las sabrosas viandas locales y el alimento por excelencia, el pan. Panaderías y pastelerías también desembarcan en SEA junto con otras empresas ligadas a la alimentación. Una fecha clave en este proceso expansivo se produce a principios de la década de los 90, cuando UNECA, la patronal que agrupa a los constructores, pasa a formar parte de SEA, una unión sin duda positiva para ambos. La Asociación de Instaladores Eléctricos, las estaciones de servicio y el sector hostelero alavés refuerzan con su presencia este listado cada vez más extenso y heterogéneo de la realidad empresarial aglutinada en SEA. A lo largo de su existencia, la patronal alavesa ha experimentado una evolución paralela a la del escenario económico local. Desde el asesoramiento jurídico y laboral y la representación ante las instituciones con la que cimentó las relaciones con sus asociados, esta organización empresarial ha progresado de tal manera que sus campos de actuación se han multiplicado. SEA Empresas Alavesas es, desde su origen, una asociación empresarial independiente, sin ánimo de lucro, que defiende y representa los intereses del empresariado alavés ante distintas instituciones y organismos.
Pero más allá de esta premisa fundacional, hoy en día ofrece a las empresas las más variadas herramientas para sacar el máximo rendimiento a su actividad. A los numerosos talleres, charlas y visitas que se suceden a lo largo del calendario, desde hace 2 años, Empleo Araba y el Servicio de Empleo de SEA facilitan la contratación de profesionales cualificados. Personas, el eje fundamental de nuestro trabajo, la clave de la empresa 4.0. Uno de los servicios más demandados es la compra agrupada de energía, o lo que es lo mismo, la fórmula para que las empresas obtengan la electricidad que requieren en su quehacer diario, pero al mejor precio. Esta aspiración es ya una realidad que tras 6 ediciones presenta un ahorro medio del 20% en la factura de la luz de los asociados. Y la última incorporación, Ardoleku, el lugar del vino, un punto de unión entre las bodegas y la hostelería para generar sinergias y reforzar la cultura vinícola entre los profesionales de los restaurantes y bares de este territorio. En suma, una trayectoria en la que se ha formado a cerca de 50.000 profesionales y a la que avalan más de 200 convenios firmados que han dado cobertura a 7 de cada 10 trabajadores alaveses. Este es el camino seguido, un trayecto en el que no hemos estado solos. Instituciones, sindicatos, centros de formación profesional, el Cargi, Tecnalia, las organizaciones hermanas de CEBEC y ADEGI, bajo el paraguas común de Confebask. Muchos han sido los compañeros de un viaje que ha llevado a SEA a representar de forma directa o indirecta a más de 4.000 empresas. Somos punteros en áreas tan diversas como la automoción, la aeronáutica, la biotecnología y la logística, entre otros. Ámbitos de actuación que dibujan el prometedor futuro al que nos enfrentamos. Este es el resultado de una senda que inauguró el presidente Manuel Buesa, y tras él, Pedro Arroyo, Javier Sanz, Josu Lapata, Román Kenner, Sabino Iza, Carlos Tarceño, Juan José Azurmendi y Pascal Gómez. Nombres que encierran 4 décadas de trabajo que apuntalan con solidez el futuro más inmediato. Un futuro para el que SEA Empresas Alavesas está preparada.